Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Good morning, Vietnam. He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en 2 categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Ah! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. ¿Está usted intentando seducirme? Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. La ventana del cine, con Carlos Marañón. A las 6:11, 5:11 en Canarias abrimos la ventana del cine con el director de Cinemanía, Carlos Marañón. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sabía si llamarte para hablar de la Odisea o para comentar el Mundial. Hombre, pues, te valgo para un roto y para un descosido, lo que quieras. Que está siendo una odisea. Ahora me pongo en modo cine, pero sí, sabéis que también hemos comentado algunos partidos del Mundial en Carrusel, así que ¿Tu querencia o tu mal, pronóstico para esta noche? Yo creo, ojalá pase Inglaterra. Ojalá pase. Sí. Para que nos resulte más fácil. Pero creo que no. Creo que va a pasar a Argentina. Bueno. Pero yo prefiero Inglaterra. Bueno, a ver qué pasa. Oye, esta es la primera ventana del cine de verano. ¿Va a ser un verano de mucho cine con muchos estrenos potentes o va a pasar normalito, de perfil bajo? No demasiados grandísimos estrenos, pero sí 2 muy, muy potentes, ¿no? Sobre todo, una vez ya pasados algunos, que ya han ido pasando, sobre todo de animación para los chicos, los Minions, otro tipo de películas. Es verdad que el estreno de La Odisea, como habéis recordado, pues yo creo que marca un hito dentro de lo que es el verano, y dentro de muy poquito, a fin de mes, también se estrena la nueva de Spider-Man, del Spider-Man de Tom Holland, que yo creo que bueno, es una renovación de las 3 anteriores. Toda la gente yo creo que ya estará diciendo, pero bueno, otra vez Spider-Man. Bueno, pues como pierde la memoria, les permite casi volver a empezar, ¿no? Brand New Day se llama, y ahí están Tom Holland y Zendaya, que son también argumentos irresistibles para la taquilla, ¿no? Quizá una taquilla más joven, pero yo creo que con esas 2 pelis, digamos, en esta parte del verano, luego viene alguna cosita más, Viene Tadeo Jones, una 4ª película, y en septiembre, pues bueno, también viene El ser querido de Rodrigo Sorogoyen a finales de agosto, y en septiembre viene La bola negra de los Javis. O sea que hay cosas quizá no muy, digamos, grandes taquillazos, pero sí películas potentes. Las que hay van a ser potentes. Bueno, pues ya llegó el momento de hablar del gran estreno de la semana, que es La Odisea. Que además es la portada de Cinemanía del mes de julio. La Odisea es una epopeya que narra la vuelta a casa durante 10 años de Odiseo. Es una película que dirige Christopher Nolan. Tell me what you remember. A wife. A son. Así suena la versión original, la doblada. Dime qué recuerdas. Una esposa. Un hijo. ¿Y luego qué? Ganamos la guerra. Ha tenido un presupuesto multimillonario, 250 millones de dólares, que creo que es la película más cara de la carrera de Nolan. Eso es.
Y podemos hablar de ella libremente porque ya, digamos que han levantado un embargo. Sabéis que ahora los críticos acaban de levantarlo. Ahora mismo acaban de levantar el embargo. En Cinemanía también hemos publicado la crítica, en la cadena SER también. Así que se puede hablar de esta obsesión de Christopher Nolan, porque en realidad es su obsesión más potente. Lleva muchos años con esta idea en la cabeza, por fin ha podido hacerla. Y yo diría... De hecho, es su primer guión en solitario prácticamente yo creo desde su primera película, Following. O sea que eso también es un cambio en su carrera. Quizá es su película más arriesgada, teniendo en cuenta que obviamente la historia es buenísima. O sea, claro. La historia es buenísima. La aventura o las aventuras de este Ulises, Odiseo, es sensacional. Hasta qué punto él se ha fijado en determinadas historias, en unas o en otras, es por donde le juzgamos, ¿no? Y es verdad que le funciona muy bien todo lo que tiene que ver con los momentos oscuros, con los momentos más de pesadilla, con los personajes con los que se cruza, que son, digamos, los más extraños o los más que tienen un sesgo un poco diferente, ¿no? Y por ahí la película es donde más crece. Pero es una película de aventuras extraordinaria. Esto es lo más parecido al cine espectáculo moderno que hoy en día se puede ir a ver al cine, quitando películas de superhéroes, que es otra cosa, digamos, ¿no? Claro. Él además está empeñado en rodar, como sabéis, en rodar con su cámara, con sus 70 milímetros, con su IMAX, que es muy difícil además verlo en España. No se puede ver en España tal y como él la ha concebido, la película. ¿Por qué? Porque no tenemos salas que tengan a la vez IMAX y 70 milímetros. Tenemos salas en 70 milímetros sin IMAX y salas IMAX donde la proyección es digital láser. Con lo cual, creo que lo más cerca que se puede ir, creo que es en el sur de Francia, en Montpellier. Ahí si hay algunos... Como antiguamente, con Perpiñán, pues es exactamente igual. En España no se puede ver exactamente... Se va a ver en proyecciones estupendas. Hay 70 milímetros varios sitios, en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, pero no exactamente como él la ha concebido. Y él es una persona muy puntillosa con eso y digamos que prepara perfectamente al milímetro. Y eso se nota, es extraordinaria. En esa parte técnica, en esa parte, digamos, el gasto que has dicho antes, el gasto se ve perfectamente, ¿eh? No hay nada que digas, ¿dónde se han ido los millones? Y sobre todo en el reparto. De primera. Yo os diría que bueno, hay actrices sensacionales. Ha sido polémica, como sabéis, lo de Lupita Nyong'o, que hace un doble papel de Helena de Troya de Clitemnestra. Ha sido polémico porque es de raza negra, pero bueno, a mí me parece una decisión del director completamente lícita y que le quiere aportar el carácter que él pretende a ese personaje doble. Pero que digamos que lo de Matt Damon, teniendo en la cabeza, yo creo que los cinéfilos clásicos tenemos en la cabeza a Kirk Douglas, haciendo Ulises en los años 50. Igual que yo, sí. Que es un tipo como más duro, más incluso con un registro un poco también que puede ser un poco pícaro. Matt Damon nos parece el hombre de una pieza, ¿no? El americano bueno, ¿no? Bueno, tenemos de sus personajes. Y es verdad que aquí es un superviviente, que es lo que es Ulises, porque es un superviviente durante 10 años danzando por las islas griegas, pero es verdad que yo creo que él quiere darle como menos protagonismo dentro de una historia en la que él es súper protagonista. Entonces creo que lo quiere hacer más coral y que por eso elige un actor que quizás se le diluye un poco ese carácter, ¿no? A mí me gusta mucho Matt Damon, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor sujetar el personaje de Ulises tal y como los más viejos lo tenemos en la cabeza, es una de las cosas que puede chocar en un primer momento, pero como película de aventuras, como película, digamos, con carga de profundidad de todo lo que significa el héroe, de todo lo que significa la vuelta a casa, de todo lo que significa el choque con la relación personal y la relación del héroe con su aventura, es sensacional. Yo había leído que la polémica por Lupita Nyong'o y también porque se ha rodado en una parte del Sáhara Occidental ocupado. Ostras. Y también los griegos, porque no hay suficientes griegos. Claro, todo el mundo tiene su queja. Ahora el que se pone a hacer algo tiene que pensarse mucho las cosas antes de saber que le van a caer por todos los sitios. Oye, por cierto, ha mejorado, tremendo, ¿no? Esto vale para todas las películas, no esta, pero en general estas películas, y no es histórica porque es un mito, pero bueno, sí, es histórica también porque ocurrió por lo que parece, pero han mejorado de ambientación. Yo recuerdo las de Kirk Douglas y todas estas que eran tremendas, los barcos eran tremendos, la ropa, la música, todo era tremendo. Pero es verdad que ya nos hicimos a esa forma de hacer cine, al peplum, digamos, de cartón piedra, ¿no? Vale. Y uno
obviamente salvabas ahora lo ves y obviamente cuesta mucho, pero si tú te pones en lo que viste cuando eras pequeño, cuando, digamos, ahora lo ve un espectador profano y sí que le parece que ese cartón piedra es muy llamativo. No solo por la calidad, sino porque había locuras se históricas. Muchas licencias. Digamos que se toma ahora mismo pero es verdad muchas licencias porque no pretende ser absolutamente realista. Claro. Pero pretende también evocar. A su vez también tiene más asesores históricos. Totalmente, y todo ¿no? Totalmente, antes, ¿no? claro. Vale. O sea, y es que este hombre se sabe la obra, es que la ha estado dando, vamos, tendrá más apuntes ese libro, tendrá más post-its, que yo no sé cuántos puede tener, pero sí. Pero digamos que los cascos, los barcos, todo ese tipo de cosas... Bueno, esto no es para ir al museo de los griegos y pasar la nota, ¿no? Digamos que él le da su aire, ¿no? El barco, o uno de los barcos que utiliza, no es de cartón piedra, es real. Es un barco vikingo, está en Noruega y ahí está David Fergar. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y tú lo has visitado? He estado esta mañana que ha llegado aquí. Ahora todo el mundo se preguntará qué tienen que ver los vikingos con los griegos, pero ahora os contaré un poquito. Venga, cuéntanos. Pues sí, llevamos aquí varias semanas gritando el ru-ru, el rema-rema a la selección. Y hoy sí lo hemos gritado a Draken, que es el barco vikingo de madera navegable más grande del mundo, que ha llegado hoy a Oslo. Mide 35 metros, fue construido en Haugesund hace 10 años para recrear las rutas que hicieron los vikingos por Atlántico Norte 4 siglos antes de Colón. Y ahora se ha convertido en uno de los protagonistas silenciosos de la Odisea de Christopher Nolan. ¿Pero qué hace el barco vikingo en Oslo si la película de Nolan habla de griegos? Aunque la historia transcurre con 2000 años antes de los vikingos, nada menos, Nolan buscaba un barco auténtico y una tripulación auténtica. Quería un barco completamente de madera y simplemente eliminando la cabeza del dragón de la proa consiguió el aspecto que necesitaba para la película. He hablado con Pelayo, un mallorquín que es responsable de guardia del barco, lleva 15 años viviendo en Bergen y me ha contado que el rodaje ha sido una experiencia irrepetible y le pregunté por esta curiosidad de usar un barco vikingo a 2000 años de la antigua Grecia. Homero hablaba de una civilización bastante antigua ya para él y de los que eran los micénicos. Los micénicos tenemos, bueno, no mucho, sobre todo en la mar. Tenemos algunos dibujos en algunas de las antiguas tumbas en Micenas y se ven que los barcos que tenían pues eran como bananas. Una proa así alta, una popa así alta y un palo único. Y mira, eso es muy parecido a un barco vikingo. Si le preguntas a un niño cómo dibujar un barco, eso es lo que te hace. Y entonces es fácil llevar un barco vikingo a uno griego y crear el mito. Y he estado paseando por la cubierta del barco y os puedo garantizar que con un par de efectos especiales, ese pedazo de bote hecho en madera de roble no se diferencia si es de época vikinga o de la antigua Grecia. No hay muchos barcos de ese tamaño en madera en el mundo. ¿Y qué te han contado de cómo ha sido participar en la superproducción de Nolan? Pues todos firmaron acuerdos de confidencialidad muy estrictos, no sabían que se quitaba el embargo ahora mismo a las 6 y han sido muy prudentes hablando conmigo. Sí me han contado que se han rodado escenas en Grecia, en Italia y en Escocia con este barco. En Grecia e Italia navegaron de verdad para la película, tanto la tripulación y el barco participan. Y después el barco fue cargado en una enorme grúa sobre un mercante para trasladarlo hasta Escocia. Y una vez terminado el rodaje, regresó navegando hasta Noruega. Pelayo me ha confirmado que veremos alguna escena de acción en el barco y que ahora no puede contar mucho más. Esta mañana no podía contar mucho más, pero que si le llamamos ahora ya pues nos puede contar otro par de secretos. Bueno, el barco ha estado en la película de Christopher Nolan en la Odisea. Tiene un papel en el que es un barco, bueno, barco de Odiseo y se verá, esperemos que mucho. Nosotros hemos tenido nuestra propia historia, nuestra propia aventura siendo parte de este proyecto. Yo estuve en la grabación de la película en el barco, se grabaron muchas cosas en el barco, mucha acción, divertidísimo y la verdad es que ver ese mundo es impactante. Es que él fue parte de la expedición, ¿no? Sí, él estuvo en esta expedición durante la elaboración que se hizo el año pasado, empezó en el 2024 y terminó en el 2025, pero él también estuvo en la expedición más grande que ha hecho este barco, que fue hace 10 años, que fue la ruta vikinga por el norte del Atlántico, llegando hasta Canadá y Estados Unidos. Salimos en junio, que es el único momento donde los vientos te pueden llevar de este a oeste, y estaba más o menos calmado. Y aún así parábamos, como hacían los vikingos de antaño, que paraban en las Shetland, en las Faroe, paraban y miraban a ver cuando había un buen tiempo y salían. Y aún así, haciendo esto, pillamos unas tormentas
entre Groenlandia y Newfoundland el anemómetro dejó de funcionar, pero 58 nudos de viento llegó, mares por detrás, olas rompiendo, icebergs, y no solo icebergs, el problema también eran los cachos pequeños de hielo que no se ven, ¿qué tal? Esto es un barco muy fino, son planchas de madera de roble, y si te das con un iceberg a 12 nudos que íbamos, pues bueno, es otra historia. Bueno, quien quiera ver el barco vikingo construido en Noruega que aparece en la película La Odisea, pues que vaya a partir del viernes a los cines. Muchas gracias, David, un beso. Un abrazo, chao, chao. Gracias, David. Vamos a hablar de otros estrenos que también los hay, más allá de La Odisea. Este se llama Omaha. Después de sufrir un desahucio, un padre se lleva a sus 2 hijos de viaje por Estados Unidos. Oh, come on, we need to wake up now. Time is it? I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We're gonna go on a trip. Así suena en versión original. Ella, venga, tienes que despertarte. ¿Qué hora es? Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje. Rex, ven aquí. ¿A dónde vamos? ¿Qué te parece, Omaha? Mira, hay opciones para no ir a ver La Odisea, que va a ser difícil, yo creo que nos lleva mucho a eso, y dentro de poco, que La Odisea, por cierto, sirve casi como tráiler de Spider-Man, porque están Tom Holland y Zendaya, salen los dos en la película, o sea que nos llevará de una a otra. Entre medias, vamos a rescatar algunas películas como esta película y la siguiente que vamos a hablar, son películas muy duras, muy dura. Esta es una película basada en hechos reales, basada en posterior a la crisis de 2008, que en el estado de Nebraska permitieron depositar allí en familias, dejar a tus hijos. Si tú entrabas en ruina, podías dejar a tus hijos libremente, sin temor, sin papeleo prácticamente. Dejar es abandonarlos. Abandonarlos, dejarlos en instituciones o en familias. Tú simplemente con acordar con ellos podías hacerlo. Es tremendo. Luego hubo una sobreregulación de eso, pero esta es una película social. Cuando el cine indie norteamericano se pone social, se pone muy social. A veces tenemos esa sensación de que el cine norteamericano es simplemente todo capitalismo, ultracapitalismo y grandes películas. Hay una visión también muy crítica sobre la propia sociedad, lo que está pasando ahora y lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y esta es una historia durísima, porque además es un choque muy brutal entre este viaje, ¿no? La película es eso, es un viaje con un padre, con 2 niños, bastante pequeños, por cierto, o sea que es dura para los que son padres, es dura para todo el mundo, para los que son padres de niños pequeños. Marta, es una película complicada, que te remueve, porque además el viaje es muy bonito. Todo lo que sucede en ese trayecto es precioso, está rodado muy bonito, no bonito en el sentido de preciosista, sí, pero es muy estético en un sentido de una América dura, pero es una road movie en el que la imagen tiene mucha importancia, ¿no? Y eso hace que choque todavía más lo que va a hacer o lo que está haciendo ese padre, y no hay remisión posible, o sea, es lo que es esta película. Pero es una película de estas que triunfó en Sundance, que tuvo bastante eco, actores, digamos, los chavales están maravillosos, el director es Cole Webley, es su primera película, y John Magaro es el padre, es un actor que hemos visto en algunas películas como secundario o terciario, casi os diría, de algunas películas de los últimos años, pero sí que es una opción bastante dura. Decías, 2 películas duras. Sí. Una es Omaha, la siguiente se titula Hombres de Acero. Aquí el protagonista es un tal Taylor, que es un preso que está a punto de conseguir la libertad condicional, y sin embargo, pues la oportunidad de salir de la cárcel peligra cuando llega su nuevo compañero de celda. Open for business. Can't have all that shit in here. Yo, man, you need to relax. You fucking messing with my zen. La versión original y ahora la doblada. El negocio está en marcha, hermano. Va, hombre, no puedo tener eso aquí. Tío, relájate ya, me estás cortando el rollo zen. ¿Quién anda ahí? Voy a conseguir trabajo y cuidaré de ti. Y dices que también es muy dura. Es durísima también. Y es verdad que yo creo que ya los que nos gusta el cine, digamos, carcelario, el subgénero de cárceles, de fugas de cárceles sobre todo, ya estamos como un poco acostumbrados. Enseguida ves una película de cárcel y enseguida te sitúas. Enseguida, digamos que hay ya con una especie de clichés que funcionan muy bien cuando te gusta ese género,
que ha llegado al extremo, yo creo, en la serie Prison Break, si os acordáis, ¿no? Sí, Ya era claro. como llevar todo aquello, El hombre de Alcatraz, Fuga de Alcatraz, todas esas grandes películas con Clint Eastwood, con Burt Lancaster, ya la hemos llevado al extremo. Esta huye muy bien de esos clichés. A mí me recuerda un poco, siendo una película carcelaria, con la dureza de una película carcelaria, en la que hay un personaje, que casi siempre pasa, un personaje que está a punto de salir de la cárcel después de un tiempo pasándolo allí y haciendo como una vida muy, digamos, espartana, ahora que venimos de Grecia, una vida muy espartana destinada a, oye, voy a lo mío, voy a ver si salgo de aquí pronto. Y eso se tuerce en esos primeros días con la entrada de un nuevo recluso y ahí, bueno, salta lo que salta. Es una película muy violenta, muy dura, que no te ahorra, digamos, ni una imagen, digamos, dura de golpes, ni tampoco lo que es un sistema carcelario un poco chungo. Es cruda, una película ¿no? británica. Es muy cruda. A mí me recuerda un poco a Jacques Audiard en Un profeta. No sé si recordáis aquella película que en su momento tuvo bastante éxito, que era francesa, que era curioso porque no estaba rodada en una cárcel, pero aquella cárcel era perfecta, ¿no? Y es curioso. Así que otra propuesta, digamos, dura, pero muy interesante. Pues cambiando el tono y en los últimos minutos que nos quedan, vamos a hablar de una comedia española que se llama Haciendo amigos. Esto es un atraco, arriba las manos. ¿Has aparcado aquí, en esta plaza, con una silla de ruedas gigante pintada? Dirige David Márquez, producida por Santiago Segura, protagonizada por Kim Gutiérrez, Antonio Resines, en fin. Pues sí, pues esta es un guilty pleasure, ¿no? Se dice un placer culpable. Yo reconozco que veo a Resines y me hace gracia. O sea, reconozco que es así. Y la dupla que hace en este caso con Kim Gutiérrez, que tiene una vis cómica muy interesante. Mucho, y además, a su vez también con Megan Montaner, que es el otro personaje dentro de la película, pues a mí me funciona. Me funciona, y os diré que me funciona más que las últimas películas de Santiago Segura, incluso El último torrente o las películas familiares que hace Santiago Segura, que me parece que bueno, que van demasiado a lo que van, ¿no? Y digamos, a ser una comedia fácil, ¿no? En este caso es una comedia familiar, es una comedia de enredo, que tiene un toque, digamos, como Campeones. ¿Os acordáis las películas estas de Campeones? Tiene un toque porque, bueno, digamos que estos son dos atracadores de banco que acaban cruzándose con pues una especie de grupo de teatro con personajes discapacitados, ¿no? O sea, que ahí se mezclan varias cosas. Pero la mezcla, que es un poco loca, tiene cierto carisma sobre todo por la intervención de Resines y Kim Gutiérrez, absolutamente desastrosos en todo, pero con cierta gracia. Y a mí, pues os digo que siendo la película que es lo que es, ¿no? Con el sello Santiago Segura, quiero decir que no va a engañar a nadie, Ya. pero tiene gracia. A mí me ha resultado divertido. Pues un fin de semana de mucho cine, con muchas opciones, desde La Odisea hasta esta comedia española, Haciendo amigos, pasando por Hombres de acero y Omaha. Se nos han quedado algunas películas por comentar, pero lo haremos la semana que viene. Perfecto. ¿Vale? Un placer. Gracias, como Carlos. Siempre, gracias a vosotros. Beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.